Regreso con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos en esta ronda de comentarios. Es el momento de escuchar el análisis de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quisqueyanos, el día de hoy quiero referirme al acontecimiento en términos jurídicos que ha sacudido República Dominicana con la variación de medida de coerción para el general Cáceres, el coronel Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán. Pero desde la perspectiva del planteamiento que ha hecho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, donde habla de que el miedo de los jueces está haciendo peligrar la democracia en República Dominicana. Esto lo digo en ocasión de una reflexión de tres aspectos que quiero tocar sobre este tema de variación de medida de coerción. 1, la interpretación jurídica. 2, la interpretación social. Y 3, la interpretación política. Lo primero es que quiero decir que al grupo que representa el general Cáceres, que es el PLD Danilo Medina, no me une ningún nivel de afiliación ni de simpatiquismo con ese grupo, porque pienso que es un grupo mezquino, marcado por la ingratitud y por el autoritarismo. Pero al margen de eso, entiendo que procesalmente procedía a la variación de la medida de coerción. Lo primero a establecer es que la prisión no es la regla, es la excepción. Y el estado de libertad se supone que es el natural del ser humano, y en el dominicano, que está tutelado judicialmente incluso por la Constitución de la República. La prisión es una pena. En ese sentido, soy pro libertad, no pro impunidad. Ahora bien, ¿qué es una medida de coerción? La medida de coerción es aquella que se toma para evitar la sustracción tanto del imputado del proceso como de los bienes que éste posee. Pueden ser de corte personal, que son las que hemos visto que se han aplicado con estos imputados, o pueden ser reales, que son a los bienes. Según el artículo 226 del Código Procesal Penal, y voy a tratar de ser lo más didáctico posible, establece 7 medidas cautelares o de coerción. 1, garantía económica. 2, impedimento de salida. 3, someterse a cuidado o vigilancia. 4, presentación periódica. 5, grillete electrónico. 6, arresto domiciliario. Y 7, como la última y más extrema, la prisión preventiva. Pero hay una notita en ese mismo artículo que establece que en cualquier caso el juez puede prescindir de toda medida de coerción cuando la promesa del imputado de someterse al proceso sea suficiente para descartar su peligro de fuga. El artículo 227 del mismo código establece que existen 3 elementos de procedencia para la imposición de las medidas. 1, existe probabilidad de que haya cometido el ilícito que se le imputa. 2, que haya peligro de fuga. Y 3, que la infracción conlleve privación preventiva de libertad. En esta dirección los imputados fueron hechos presos preventivamente el 5 de mayo del 2021. La jueza Yanivet Rivas dijo: a la fecha de hoy, la prisión preventiva ha superado los 18 meses, invocando, y se la levanta, la varía por garantía económica, impedimento de salida y el tema del grillete, invocando los artículos 241.3, 370.2 del Código Procesal Penal. ¿Qué dicen esos artículos? El 241, numeral 3, su duración no puede exceder más de los 12 meses. El 242, en la prórroga del plazo de la prisión preventiva, puede prorrogarse 6 meses, es decir, llevarlo a 18, y toda vez que esta extensión se haya dado, no puede prorrogarse una vez más. Y en los plazos complejos, el plazo ordinario, en el 370, habla de que la prisión preventiva se extiende hasta 18 meses. Hay salvo en los casos en los que sobrevenga una sentencia, correctamente, en los casos se prorroga por 6 meses más para poder tramitar los recursos. Que no es el caso que nos ocupa, lógicamente. Esta es la fase preliminar. Como se puede ver, procedía la variación. La reacción del Ministerio Público en la persona del procurador adjunto Wilson Camacho, un hombre aguerrido de convicción y de acción, él ha establecido lo siguiente: este es el único país en el que los tribunales se empeñan en beneficiar a los procesados por corrupción. Y yo entiendo y hasta comparto la frustración del procurador magistrado. Sin embargo, el problema no son los tribunales, el problema es la ley.
¿Y por qué lo digo? Porque hay un garantismo penal. Hay que ver solamente Fraioli, Zaffaroni o Llover para establecer lo que es el espíritu del legislador en República Dominicana y por qué vivo diciendo constantemente desde el gobierno de la mañana de que la ley, el marco procesal penal en República Dominicana no permite o no viabiliza condenas ni para corrupción, ni para delincuencia, ni para nada. Miren lo que dije, oiga lo que voy a decir con estos dos elementos solamente. Artículo 69 de la Constitución sobre tutela judicial efectiva y debido proceso. Numeral 3, escuchen, amigas y amigos. El derecho a que se presume su inocencia y a ser tratado como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad o por una sentencia irrevocable. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que usted cuando tiene un preso preventivo, usted lo que tiene es un inocente preso, según lo que dice el artículo 69 de la Constitución. Pero la resolución 1920-03 de la Suprema Corte de Justicia dice, cito, las medidas de coerción no tienen un fin en sí misma, sino que se imponen de acuerdo al peligro que se trata de resguardar. Es decir, tienen una interpretación no personal, sino procesal. En ese principio, usted teniendo trancado un inocente, usted tendría una imposición de una pena anticipada si violenta lo que es el plazo establecido por el propio código. Y el que no me crea que es una pena, solamente hay que ver que el juez de la ejecución de la pena, si usted es descargado después de purgar 18 meses de forma preventiva, pues entonces eso se quedó en el olvido. Pero si usted es condenado, le computa esos 18 meses dentro del tiempo que tiene que permanecer privado de libertad. Por vía de consecuencia, es una pena. Entonces, al final, yo lo que digo es, no defendiendo a nadie, sino la idoneidad procesal. Mientras tengamos ese marco legal en República Dominicana, no tendremos solución. Por eso, el Congreso Nacional, que tiene tanto tiempo para hacer tantos reconocimientos, me gustaría que abordara este tema de la adecuación procesal penal en República Dominicana para que tengamos una vida más sosegada y condenas más expeditas con un nivel de disminución de la impunidad. Interpretación social, y ahí entonces eso da la otra parte. Ahí antes, discúlpame, Khalil, solamente quería abonar el tema de la legislación. Sí. En principio, con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, solamente se tenía como elemento esencial el riesgo de fuga para establecer la prisión preventiva o no. La 1015 introdujo otros elementos en la modificación que se planteó en el artículo 222, donde agrega el elemento de el riesgo de destrucción de prueba y el tema del riesgo para los testigos y las víctimas, agregando otros aditamentos al razonamiento que el juez debía hacer para aplicar o no alguna de las medidas de coerción planteadas en la legislación. No, y prácticamente hay también la teoría de la sobreabundancia de presupuestos, que entonces eso te habilita para poder sustraerte. Una cuestión increíble, pero al final el tribunal no puede hacer más que lo que la ley le permite. Y la ley que tenemos, pues, tendrá pocas posibilidades de evacuar sentencias expeditas para las infracciones que estamos viendo. La interpretación social, bueno, que hay un nivel de frustración importante porque la gente entiende que al sustraerse o al variarse la medida de coerción ya lo están descargando inocentes sin saber que es una fase preparatoria y que sencillamente eso es de ley y procedía. Eso aumenta la presión social por redes sociales sobre todo, lo que genera el populismo penal, que es grave para la estructura democrática en un país. Por eso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, establece con propiedad que el miedo de los jueces daña la democracia y llama a los jueces a fallar sin miedo, pero llama también a la sociedad a respetar las decisiones jurisdiccionales, porque al final no pueden ser sentencias complacientes, tienen que ser sentencias adecuadas a la ley. Decía Winston Churchill que no hay ningún régimen que se necesite mayor imperio o sencillamente dictadura de la ley que la democracia. Y por eso termino diciendo la parte política, por la interpretación. Ya se ha dicho que soltaron a Alexis, ya soltaron a Cáceres. Eso es un pacto de Danilo y Luis. Señores, por amor de Dios, eso no es ningún pacto, eso es procesal, era de procedimiento. Porque suponiendo, vamos a hacer un ejercicio loco aquí, de que haya un pacto entre Luis y Danilo. ¿Y cómo se haría ese pacto?
¿Cómo va a ser Danilo? ¿Va a atajar a Abel para que no aspire, que no haga campaña, para que Luis pase? La creatividad es fecunda en nuestro país. ¿Cómo va a ser Danilo? ¿Va a mandar a votar por Luis? Así es que es la cosa. Hay otros que dicen de manera muy interesante que se trata de evitar una alianza entre la Fuerza del Pueblo y PLD en el marco municipal. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo se va a hacer? Danilo y Luis van a hacer un pacto municipal PLD-PRM. Pero entonces, ¿cómo va a ser? Cuando hayan candidatos municipales ya, ahí va a venir un proceso donde, miren, ustedes no pueden pactar con la Fuerza del Pueblo y pierdan porque este es mi interés. Por Dios, sencillamente es un tema judicial donde no hay ningún nivel de intervención política. Si habría sido intervención política y no fuera un Ministerio Público Independiente, tal vez, pues ni siquiera en un principio se habría perseguido, porque sencillamente habría mantenido la división entre Leonel y Danilo sin perseguirlo. Y la responsabilidad de Luis Abinader ha sido tener un ministerio público que actúa de forma independiente. Segundo, y con esto cierro, que cómo pudiera Luis recibir un apoyo de a quien tanto ha criticado. Es imposible. Y lo tercero, Luis Abinader no necesita eso para ganar su reelección, porque su valoración en el pueblo dominicano es sumamente alta por su nivel de ejecución, transparencia y eficacia. Por eso, este es un tema sencillamente que muestra el descalabro, la debilidad jurídica y la necesidad de modificación del orden procesal penal en la República Dominicana para que tengamos un mejor país para todos. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.